Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Hola, bienvenidos a Intelectuales, 11 miradas del 11 de septiembre. Hoy conversaremos con un escritor, historiador, presidente de la Academia Chilena de la Historia, también profesor emérito de la Universidad Católica y profesor de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, don Joaquín Fermandúa, por recibirnos en su casa. Hola, buenos días, mucho gusto. Profesor, a 50 años de uno de los hechos más importantes de la historia política de Chile o del siglo XX, ¿cuál es su reflexión a 50 años de ese hecho? En primer lugar, nunca en la historia de Chile un acontecimiento del pasado había sido tan discutido, conmemorado, lamentado, en un comienzo aplaudido por algunos, etc. Había durado tanto en la polémica pública como este. La independencia, al día siguiente de la independencia, hicieron todos para estudiar la independencia, cosa que no era cierta porque como con toda América fue una especie de guerra civil. Son así estas cosas. Y así, la revolución de 1891, del año 93 o 94, los derrotados llegaron al Parlamento con una buena representación y fueron un partido parlamentario más al final, los palmacedistas. Entonces, eso. En cambio, ahora no, ahora no es así. Parte de la derecha derrocó a Ibáñez y lo apoyó después del año 40 en febrero del 42 para ser como presidente de la República. Perdió esa vez. Ganó después, pero todas esas cosas son como, han sido propias de Chile y de muchas partes, pero esto es una cosa especial. Y a pesar de la extraordinaria pacificación que hubo entre los 80 y los 90, sin embargo, es un tema importante y creo que no basta solamente la represión del régimen militar, vale decir lo que se llama violación de los derechos humanos para explicarlo, aunque es un factor sin duda que ayuda a la permanencia. A mi juicio, un elemento importante que no se ha nombrado mucho sobre la causa de esta persistencia de la polémica es que esto fue un acontecimiento que impactó mucho en el mundo entero, en especial en el mundo euroamericano. Y eso revierte sobre Chile porque hemos estado ligados en todo sentido a ese mundo desde nuestro nacimiento como sociedad hace casi 500 años. Entonces, eso que Chile fuera un caso famoso incide mucho. Cuando un país pequeño, famoso, es muy raro que sea por las buenas noticias, sino que es por una crisis grave o por algo espectacular que puede ser positivo para algunos, pero que la gente común y corriente en general tiende a sufrir. Cuba se hizo famosa con Castro. Habría que ver qué ha pasado con los cubanos. Y podemos hacer muchos ejemplos de ese tipo. Profesor, usted ha escrito bastante sobre la Unidad Popular, sobre el periodo de la Unidad Popular. ¿Por qué a su juicio, fracasa el proyecto del presidente Salvador Allende? Es un tema de discusión. Yo no sé si la palabra fracaso es exacta. Perdieron la batalla política y hubo una polarización y ahí, si por fracaso se ve el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende y su muerte en la moneda, sí, hay un fracaso, pero pudo haber también ganado. ¿Qué quiere decir por ganado? Haber, digamos, impuesto, reconfigurado a la sociedad chilena a la imagen y semejanza de un sistema marxista, que era el objetivo. Se niega, muchos dicen que era distinto, que habían sido democráticos, pero ¿a dónde iban? Digamos, todo indicaba que iban hacia allá. Además lo decían con bastante claridad. Allende era el único que siempre insistió en que iban a llegar y se iba a llegar a esa meta de un sistema marxista, un socialista lo llamaba,
pero por socialismo entendía esos sistemas, pero añadía siempre que iba a ser pacífico. No todos los líderes de la Unidad Popular decían así, y los partidos eran tan importantes como el mismo Allende en fijar la estrategia de la final de la Unidad Popular. Profesor, algunos hablan del presidente Allende como un revolucionario y otro como más un reformista. No. ¿Cómo? Es un revolucionario, pero que se educó y se formó y se desempeñó políticamente como la izquierda chilena en un medio institucional, en donde podían participar en reformas, y de hecho la izquierda chilena participó en reformas, esta izquierda como antisistema, crítica en general del sistema, que nace a fines del 19, no es algo tampoco tan digamos, no es tan reciente, antigua, pero se va consolidando de a poco, pero nace en un sistema institucional, y en ese sentido son reformas. Y lo que, si por revolución entendemos solamente, digamos, un acto rápido, conmocionador, si se quiere violento, claro, no fue así, no fue de esa manera, no era la estrategia y no podía ganar. Una revolución directa no tenía espacio, no la tuvo prácticamente nunca en la historia de Chile hasta la Unidad Popular, ¿no? Como iban a hacer una revolución en el año 30, el año 40, si el ejército se hubiera sumado a la rebelión de la marinería en septiembre del 31, podría haber habido una revolución, pero no sé si una revolución que hubiera llegado a un sistema marxista muy difícil en esa época. Entonces no había espacio, no podía ser. Pero llegando por voto se puede transformar un sistema. Ha pasado en dos veces una especialmente impactante del siglo XX, en cierta manera una contrarrevolución de derecha, la toma de poder por los nazis, estrictamente constitucional, en medio de una violencia muy grande en las calles, en todas partes, y también con legalidad sobrepasada. O sea, cuando ya está en la crisis que las leyes son relativas. Y el otro lo hemos tenido en América del Sur con el caso de la Venezuela de Chávez y Maduro, pero que logró mayorías, y hay un momento mayorías bastante consolidadas e importantes, y cambia el sistema. Entonces ya al cambiar el sistema ya dejan de haber elecciones propiamente libres. ¿Cómo era la sensación internacional con respecto cuando el presidente llega a la moneda? Un hecho espectacular. Recibió una atención mundial como ningún otro hecho en Chile lo había originado, país más conocido más bien por los terremotos, ¿no? Y en segundo lugar, pero el mundo más político, intelectual, por la democracia chilena, que la diferenciaba un tanto, no mucho, pero la diferenciaba algo del resto del continente. Pero esto llamó la atención y fue recibido en general, bueno, al comienzo por desconfianza por muchos gobiernos en la zona, incluso europeos, pero después en general la opinión pública americana y europea, bueno, de otras partes también, pero son los lugares donde principalmente había democracia, cuasi democracia, o había un movimiento, aunque había regímenes militares, pero con opinión pública. Entonces, eso es una clara simpatía por el modelo chileno en muchos círculos políticos, intelectuales norteamericanos, especialmente europeos, ¿no? La importancia europea es muy grande, y por supuesto el bloque soviético también lo miró con mucha simpatía porque sentía que eran aliados, si bien todavía decía que Chile no era un país socialista, estaba en transición al socialismo, entonces ellos no estaban tan comprometidos. La verdad es que no tenían recursos para ayudar. Se dice que no ayudaron, pero no tenían recursos importantes como para haber subsidiado al sistema chileno. Pero volviendo al centro de la pregunta, esto hizo de Chile un caso famoso y con simpatías en diversos grados, naturalmente, por el caso chileno, y mirado en el mundo europeo y en algunos sectores norteamericanos más bien como un modelo reformista socialdemócrata. Tomaban eso, y Allende, Clodomiro Almeida y algunos líderes de la izquierda, cuando se entrevistaban con representantes políticos y culturales que no eran de izquierda, que no eran de una izquierda radical, como disimulaban su marxismo. El embajador de Alemania, de la República Federal, hacía notar eso, que disimulaban su marxismo delante de los diplomáticos occidentales. Profesor, algunos autores dicen que el primer año del presidente Allende fue relativamente bueno, positivo. ¿Es así o no? Sí, pero fue artificialmente bueno.
es como un padre de familia que gaste todos los recursos, que tiene entradas de clase media baja, que gasta todos los recursos los primeros 5 días, se pasa estupendo, ¿no? El sueño de la fiesta, ¿eh? En otros pueblos son un poco así, ¿eh? Entonces, pero después viene la verdad. Yo creo que eso fue una técnica populista de poner dinero constante y sonante en el bolsillo chileno en cosas de meses. Y eso duró 6, 8 meses. Yo lo vi eso. Yo pasé gran parte del periodo en Alemania en este momento, pero vi los primeros meses y vi esta como euforia, ¿no? Yo además había egresado y me había titulado, fue mi primer trabajo y por primera vez tenía plata y invité a una amiga a comer en un restaurante de Viña del Mar, o sea que no he hecho jamás en la vida, y había ido muy poco al restaurante. Era todo relativamente más caro en otra época. Profesor, y siguiendo con la influencia externa o internacional, la Revolución Cubana y Cuba en general, ¿cuál es la influencia en el régimen del presidente Allende? La izquierda chilena es grande. Quizás en los comunistas un poco menos porque siguió siendo la influencia soviética la importante, pero de todas maneras muy grande. Y en el resto de la izquierda decisivo, en todos sus matices. Lo que otro expresaba alguna duda, pero quedaron ahogadas esas dudas muy rápido. Entonces fue muy grande. Y en el gobierno de Salvador Allende y en la dirección política, la Unidad Popular sí ciertamente tuvo una gran influencia. Entre otras cosas porque Castro se convirtió en una especie, bueno, como lo era Moscú también, y como lo llegó a ser un poco la Alemania Oriental, pero sobre todo la Cuba de Castro, una autoridad política y moral para los chilenos. Lo que dijera él era importante. Refrenó al MIR el 70, que dejó hacer una actividad subversiva, una guerrilla urbana incipiente que hubo el 68 y 69, la detuvo por orden de Castro, en fondo. Lo llamó, le explicó, pero los deseos de Castro eran órdenes acá en Chile. Entonces la influencia fue grande y además una influencia que empujaba hacia una confrontación. Daba consejos a veces puramente políticos, pero en general, sobre todo después de la visita de Castro a Chile, que fue un punto de inflexión en la política chilena, esa visita. Eso le quería preguntar, porque muchos dicen que fue... Digamos, Castro quedó como... siguió ayudando en algunos casos a Allende ante el MIR para calmarlo y a los socialistas, pero en general empujaba hacia eso. Y tenía un aparato militar en Santiago bastante preparado, incluso un destacamento que podía actuar, podía llegar a La Moneda, pero aparentemente Allende decidió que no, era mejor que no interviniera esa mañana del 11. ¿Y económicamente el presidente...? No tenían recursos. Ellos vivían por lo que daba la Unión Soviética, por eso el Estado tan lastimero que quedó después de la caída de la Unión Soviética y que lo reemplazó un poco con la Venezuela de Chávez, que lo ayudó bastante, hasta que el sistema chavista empezó en términos económicos a hacer algo. En términos políticos está ahí todavía en pie, no sé por cuánto tiempo más, ¿no? Para siempre, no sé. Pero en términos económicos ya no existe eso. Entonces ya se paró. Ese es un drama y ya se está acentuando mucho en Cuba en estos momentos la crisis económica. ¿Y la influencia norteamericana en Chile? Bueno, fue grande por la influencia de la economía norteamericana, por el tamaño de Estados Unidos, por el papel de Estados Unidos en el siglo XX, etc. ¿Y en Chile en particular? En Chile en particular, sí. Hay como desde comienzo de siglo en adelante hay una influencia creciente. Y bueno, no hay ningún misterio después de la Segunda Guerra Mundial, es la gran superpotencia mundial, el dólar es la moneda mundial, etc. El papel de los medios de comunicación de masas de fines del siglo XIX impactando en Chile y en toda parte del mundo. Los historiadores llaman la norteamericanización del mundo a este fenómeno político-cultural, Americanization of the world, que es todo un fenómeno que, por ejemplo, todo lo que es la propaganda comercial, el advertising, es básicamente creado en Estados Unidos o imitado o reproducido en otras partes. Entonces, eso es grande. Ahora, influencia directa, yo creo que se ha exagerado mucho, ¿no? Pero existió, claro, indudablemente. Ya en la década del 40 Estados Unidos presionó internamente y repartió dinero acá. Cuando vino la discusión si Chile seguía la neutralidad o rompía con el eje, por ejemplo. Y después la guerra, durante el periodo de la Guerra Fría, claro, tenía una influencia política cultural importante, pero por otro lado la inteligencia latinoamericana está muy dominada, no completamente, pero bien dominada por el antiimperialismo, vale decir, antinorteamericanismo. Y en Chile también es un fenómeno.
El alma latinoamericana está partida por la mitad, no es una mitad física, es una mitad como de toda la realidad, ser pro y anti norteamericana a la vez. Eso, la mitad de América Latina adora a Estados Unidos, la otra mitad lo odia, pero esa no son unos con otros, sino que a veces la misma gente lo tenemos en nosotros mismos. O sea, ese es un fenómeno. Pero está muy documentada la ayuda norteamericana a la campaña del 64, a la democracia cristiana, muy importante. Y después siguió ayudando, pero también está documentada, menos documentada, porque hay menos acceso, pero lo que alcanzó a documentarse es importante, el apoyo desde la década del 20 al comunismo chileno de parte de la Unión Soviética, apoyo financiero, modesto, sí, pero después, en los 60, lo que está documentado, pues, especialmente por Olga Ulianova y Eugenia Fediakova, son cantidades importantes. Y en la Unidad Popular aumentaron eso, pero es una ayuda política a los actores, no es una ayuda a la economía chilena. Porque la Unión Soviética, y quedó muy claro después de la caída del sistema soviético, era un país semi-subdesarrollado, con sectores muy avanzados y otros sectores muy atrasados. Entonces, eso lo impedía y no tenía divisas. Los dos sistemas no competían entre ellos más que marginalmente. El sistema occidental, la economía... Y políticamente hablando, ¿la Unidad Popular es responsable en parte del golpe de Estado? A ver, no te lo haya querido naturalmente, pero cuando hay una amenaza revolucionaria, casi siempre emerge una amenaza contrarrevolucionaria, radical. Digamos, eso se produce casi como un fenómeno físico, ha pasado en todas partes. Gana la revolución o gana la contrarrevolución. Entonces, en ese sentido, un proyecto de crear un sistema marxista en Chile tenía claro, Frei lo tenía claro desde la noche del 4 de septiembre, eso iba y presentaba un desafío a Chile muy grande y mucha gente prefería una confrontación, no tenían los medios, no tenían el espíritu, no estaba dentro en Chile, pero empezó a desarrollarse en el curso de la ¿Hay antecedentes? Las Fuerzas Armadas chilenas eran más constitucionalistas que otra parte, es cierto. La palabra constitucionalista no es exacta, yo diría institucionalista. Estaban las instituciones chilenas y no querían introducirse en política, pero a la vez eran básicamente antimarxistas. No hay ningún ejército en el mundo, con una sola excepción, Etiopía el 74, pero no hay ningún otro ejército del mundo tradicional que haya precedido a la revolución que se haya identificado con una revolución marxista. Han habido militares revolucionarios nacionalistas de izquierda, es importante, el nacerismo, por decir así, Perón en América Latina, han habido una minoría en Chile, la República Socialista, pues ya por términos oficiales, llamada socialista, no era socialista en este sentido, pero participaban ahí algunos oficiales intermedios, pero básicamente siempre tiene una tendencia antirrevolucionaria. Eso ha pasado en todas partes y naturalmente también pasó en Chile. Pero eso contrapesado con la idea que intervenir en política era un poco ajeno, se veía con un precio muy grande y que no era el problema de ellos. Hasta que esto empezó a cambiar. Eso hizo que Estados Unidos, cuando intentó como provocar un golpe en Chile, o sea, apoyar a gente que hiciera un golpe, no podía encontrar a la gente. Y la gente lo hacía, los que se contractó lo hacían como a media, esperando que el de al lado lo hiciera, entonces del otro lado, hasta que cayó en manos de unos aventureros, y esa fue la tragedia que terminó al final con el asesinato del general Schneider, el 22 de octubre, bueno, murió unos días después, del 70. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, después Estados Unidos cambió de técnica y apoyó a la oposición, básicamente, y a las Fuerzas Armadas. Digamos, mientras la ayuda a Chile, la que daba regularmente, empezó a disminuir, hasta llegar a casi cero después del 72 y 73, pero fue algo gradual. No del todo, no ayudó a... No fue del todo. Aparentemente, al comienzo del año 71, el medio litro de leche se financió con la ayuda norteamericana, porque eran créditos ya comprometidos que Estados Unidos los abrió. Pero, en cambio, la ayuda a las Fuerzas Armadas que daba regularmente la aumentó. Ese es un mensaje. Ese es un mensaje. Estamos con ustedes.
Y después probablemente hubo contacto también. ¿El general Pinochet habló con gente de Estados Unidos, con la CIA? ¿Hay antecedentes de eso? ¿O? Nada. Él dice, la primera toma de su memoria que publicó en el año 81, que fue a hablar con un amigo de él al canal de Panamá. Pero no hay más. No hay otro antecedente, hay unos informes que han aparecido, pero son tan tirados las mechas que es como difícil poder creer en ellos. Pero probablemente sí, probablemente había, a través de los agregados militares norteamericanos que tienen esta función, naturalmente había relación, porque para los oficiales chilenos el que Estados Unidos pues los apoyara como gobierno era muy importante. Entonces en eso debería la participación es fundamentalmente político-psicológica, más que material. Entonces no fue intervención directa, no mandaron muy pocas armas, y después, bueno, vino todo el escándalo entre Estados Unidos, etcétera. Entonces se cortó toda la ayuda, incluso la venta, cosa que política y moralmente era dudoso eso, porque vendían a otras partes, hacían cosas peores, en fin. Pero claro, Chile se transformó en un caso famoso. Pero claro, hubo ese mensaje. Si ustedes hacen algo, nosotros vamos a estar con ustedes. Eso es así. Y la CIA estaba un poco al tanto, más o menos, la CIA a través de la inteligencia militar norteamericana, estaba un poco al tanto del Departamento de Estado de lo que estaba pasando, algunas cosas bastante evidentes, porque el año fin de 72, pero sobre todo en el curso del 73, la oficialidad intermedia empieza a agitarse, algo que me parece que la polémica actual se habla de Pinochet y el alto mando, pero esto fue mucho. Había algunos generales que estaban en un comienzo y decían, mira, vamos a tener que hacer algo, pero más que nada empezó con la oficialidad intermedia. Eso yo le preguntaba en el principio cómo vio el mundo la llegada de Salvador Allende al gobierno. Le pregunto cómo vio el mundo el 11 de septiembre. Bueno, con un rechazo bastante grande. Eso determinó todo lo que iba a pasar. Fue visto como la introducción de un gobierno democrático. Tengo mis dudas si podría calificarse así, pero así fue visto. Los ministerios de Relaciones Exteriores, me refiero al mundo euroamericano, que es importante en general, muchas veces aceptaron y a algunos les gustó también, pero fueron prisioneros también de su opinión pública, de sus líderes políticos que rechazaron y condenaron. Entonces, el caso francés, bien claro, Pompidou tuvo palabras prácticamente de apoyo, pero muy rápidamente, muere Pompidou, cuando llega Giscard d'Estaing, Giscard tiene por debajo hace otras cosas, pero públicamente condena a Chile. No hizo un embargo de armas, pero se cuidó mucho con Chile. Lo pongo como ejemplo porque por la importancia política tradicional que ha tenido Francia para la política de nuestros países. ¿Estados Unidos? En Estados Unidos, apoyo del gobierno de Nixon y el primer año, el primer momento, hay un apoyo económico, algún apoyo militar, mandar municiones, armas, Chile estaba en una situación bastante precaria, pero luego esto se transformó en una papa caliente en Washington. Pues se combinó con la crítica a Vietnam, toda la guerra de Vietnam y todo eso, que estaba terminando, pero fue una herida muy grande, con la revolución cultural, sobre todo con Watergate y la caída de Richard Nixon. Y todo esto fue mirado como acciones de Nixon, de este malvado. De hecho, venían de la época de los demócratas, de Kennedy y Johnson, pero fue mirado así. Y finalmente viene algo. Fue muy gravoso el embargo, la enmienda Humphrey Kennedy, que hizo el embargo de armas a las Fuerzas Armadas chilenas, o al gobierno chileno para las Fuerzas Armadas, que fue muy grave, sobre todo en un momento que hubo amenaza de guerra en el norte y después otra en el sur. O las dos combinadas también, que era una posibilidad del 78, una probabilidad, digamos. El 78. Entonces, eso fue importante y apoyado por el Congreso norteamericano, por una mayoría del Congreso norteamericano. Por una minoría defendía otra posición, pero eso fue la cosa allí. Y el gobierno de Carter fue un gobierno muy crítico de Chile. Por primera vez apareció el caso chileno en un debate presidencial, cuando apareció ahí. Y Ford no dijo nada, se quedó callado, etc. Y vino todas las revelaciones, una parte importante de las acciones norteamericanas en Chile. El único país que discute abiertamente estas cosas, porque otros países también pasa lo mismo, pero no sucede. Entonces, eso afectó mucho a Chile.
Hay que decir que la administración Carter al final no tomó unas medidas tan enérgicas contra Chile y ayudó para la crisis del 78, no militar, pero sí hizo todo su peso, su prestigio, su influencia para que no hubiera guerra. Y eso hay que reconocerlo también. Pero ayudó al gobierno, a Pinochet mismo, porque una guerra, me parecía a mí en esa época, y mirando para atrás, acabo de escribir un libro con otro historiador sobre ese tema, y yo no sé cómo podría Chile resistir un asalto militar, porque no tenía uno y el otro tenían 10. O sea. Profesor, en pocos días más se van a conmemorar 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre. ¿Hay heridas que se sanan durante la historia? ¿Usted cree que en 50 años más vamos a seguir quizás igual de polarizados, crispados a nivel político? ¿Cómo lo ve usted como historiador? Predecir 50 años más es muy difícil, pero esto ha sido algo profundo y va a continuar. Ahora, ha habido esta inflexión de que al dominio de una opinión, de una visión, vino una crítica. Inesperada para todos, incluso confieso que para mí, pero inesperada, y ha venido otra realidad, y que esto es lo que mismo vimos en la Cámara de Diputados, lo que sucedió ayer y anteayer. Entonces, es bien decidor. Yo creo que esto va a continuar, pero ya se notan algunos cambios, ¿no? Siento que a la sociedad lo mira con curiosidad esto, no con una participación. O sea, las cosas tienden a apaciguarse o a perder centralidad. Eso es como más o menos inevitable. O sea, el hecho que probablemente la imagen negativa de Pinochet y la positiva, como quiera que se interprete, de la Unidad Popular, van a seguir existiendo, pero va a ser como algo marginal a la vida política, pública, cultural del país. Eso es, esto mismo ha pasado en muchas partes. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Intelectuales, 11 miradas del 11 de septiembre. Nos vemos.